Saludos, ¿cómo están? Sé que bien a pesar de las dificultades, porque los venezolanos son optimistas. Bueno, ayer se conoció las razones por las que detuvieron a Roland Carreño. La verdad, eso no pega. Yo conozco a Roland, bueno, pondría la mano en la candela, como se dice. Pero además, Roland, la mamá, la familia, para corregirlo, los metieron en un liceo militar, donde llegó a ser alférez. Pero ese paso por el mundo militar lo llevó a la farándula, a las sociales, a la moda, porque él no tiene nada que ver con eso. Y ahora Roland es un hombre bastante conocido. Bueno, ya pasó a Leopoldo como tema en las redes, tal vez por ahí es que vengan los tiros. Lo cierto es que las acusaciones contra Roland no cuadran con lo que él es, por lo cual hay que pelear porque lo saquen, que lo liberen. Pues no creo que Roland tenga nada que ver con eso, no cuadra con él, el que lo conoce sabe que eso, por donde lo veas no tiene sentido, que estaba armado, que estaba en una conspiración, una cosa magnífica. Yo eso lo dudo. Mi lealtad y mi respeto para Roland Carreño, que al final lo que tiene es un amor muy grande para Venezuela. Cuando nosotros viajábamos haciendo la obra Buenas noches, él se paraba en cuanto a arbolito o iglesia o hecho histórico, estaba en la carretera y hacía unas narraciones, porque al final Roland lo que es como usted, como yo, un amante de este país y de su libertad. Dicho esto, pues yo no puedo dejar solo a Roland. No puedo, jamás. Yo nunca he dejado solo a nadie. Y menos un amigo querido, que además conozco, y yo sé que Roland no es ni de broma eso que se le está señalando. Ahora, quien sé cómo es Gabriel Reyes. Gabriel es un buen analista. Me gusta conversar con él. Ya vamos a tener unas polémicas aquí que están pautadas. O sea, ya nos pusimos de acuerdo de cómo nos vamos a dar trompadas. Vamos a arrancar el análisis, no vamos a meter en todo, pero vamos a meternos primero en la elección norteamericana. Fíjate, ya la elección, como va en la elección adelantada, el voto adelantado y el voto por correo, por email, ya tiene más votos de lo que en el 2016 se produjo como votación entre Trump e Hillary Clinton. La perspectiva va para allá. Que el señor Trump agarró, primero dijo que había fraude, que ese voto era fraudulento, que ahí venía una cosa tramposa, y denunció y amenazó con desconocer la elección. Pero cuando vio la ola de votos, fue a votar mismo, sí, para que no se viera lo que las tendencias reflejan o señalan, que esta va a ser la votación más grande en la historia de Estados Unidos y va a ser contra él. Y resulta que los demócratas estudiaron a Trump. ¿Cómo fue que Trump le ganó a Hillary Clinton aun cuando sacó menos votos? Bueno, porque dirigieron su mensaje. ¿Saben a quién le van a hablar? Trump dirige su mensaje a la clase mayoritaria blanca, a esa clase conservadora, trabajadora, sobre todo del mundo rural. Y le habla como si fuera ellos. Pero ahora Trump no es la sorpresa. Él es el que tiene que defender el gobierno. Y lo han estudiado tanto. Y con Biden le hicieron lo mismo que él le hizo a la señora Clinton, porque resulta que el señor Biden no es ningún comunista, izquierdoso, ni nada que se le parezca. Fue 36 años senador y es una figura pública harto conocida, y ese hombre no es racista de broma, es conservador, pero quien lo volvió potable, cercano a las tendencias que hay en la votación demócrata, que es muy urbana, por lo cual es muy plural, muy diversa, y se expresó en la elección parlamentaria. Bueno, lo volvieron un hombre moderado, progresista, cuando es todo lo contrario. Dicho esto, señor Gabriel, métase usted porque yo sé que vamos a tener diferencia. Hizo su análisis, señor Kiko. Bueno, dele. Bueno, gracias por la invitación. Tengo tiempo que no vengo. Quisiera, primero que nada, suscribir tus palabras muy amables hacia el amigo Roland, de que deseamos pronto esté en libertad. Y entrando en materia, tus percepciones muchas veces las aseveras como válidas totalmente al 100%, yo discrepo de alguna de ellas. Hay algunos hechos que son reales que tú has manifestado, los 36 años como senador de Joseph Biden. Hace rato, cuando no estábamos todavía al aire, me reconocía que Biden era muy malo como candidato. Sí, es muy malo. Ok. Y partiendo de eso, yo creo que en este caso el tema que hay que discernir no es qué tan malo o bueno sea Biden, ni qué tan malo o bueno sea Trump. El ejercicio del retroceso histórico al que tú haces mención no lo ve todo el mundo,
porque tal vez todo el mundo pudiera ver como un retroceso histórico la dilución de algunos avances que se lograron estos 4 años innegables en materia económica. Recordarás que antes que la pandemia llegara, y yo no soy apasionado con la política de aquí, mucho menos con la de afuera, y tú me conoces. Lo que sí te puedo decir es que yo voy a los hechos porque los hechos no tienen percepción. Antes de la pandemia, cuando hubo el famoso discurso de la Unión, que fue muy cercano a la pandemia, Donald Trump exhibió unas cifras históricas que ningún gobierno de Estados Unidos pudo estaba listo, iba a ganar. Claro, pero iba a ganar no él, su gestión. El gran problema es que en la política se personaliza. Entonces pareciera que el futuro político de los Estados Unidos se dirime entre 2 individuos, Trump y Biden. Bueno, si fuera así, yo te voy a decir algo, yo no sé, me caerán, como dices tú que te caen, a mí me caen, yo me quedaría con Trump. ¿Tú le vas a Trump? No, si se dirime entre 2 personas, pero es que el trasfondo de esto es mucho más complejo. El trasfondo de esto es mucho más complejo, porque cuando uno analiza que la economía genera bienestar social, progreso económico, genera libertades precisamente por el hecho de que baja el nivel de dependencia del ciudadano hacia el Estado, que ojalá nosotros aquí en Venezuela alcanzáramos ese ideal de que bajara la dependencia del pueblo hacia el Estado, que el Estado fuera emprendedor, el pueblo fuera emprendedor y el Estado se redujera, fuera un Estado mínimo, precisamente para dejar que la economía fluyera como debe ser. Esto es lo que precisamente la izquierda, y cuando hablo de la izquierda, como tú dices, son meras etiquetas que, como tú bien dices, las redes sociales tienden a colocar, pero al final el pensamiento del control de los medios de producción por parte del Estado, que es lo que se entiende como socialismo, es algo que no tiene sentido en el mundo de hoy. China lo abandonó hace muchos años. ¿Y el crecimiento chino a qué se debe? A que abrigó una forma de capitalismo de Estado que le hizo cambiar la visión al mundo del control sobre esos medios de producción. Totalmente de acuerdo contigo en que aquella visión en que el Estado es dueño de todo, eso ha fracasado en todos lados y aquí en Venezuela, ¡uf! Bueno, pero es que aquí, o sea, aquí no hay nada que haya tomado. Ni el Estado que sirva para algo. O sea, el punto es que nosotros tenemos que tratar de concretar, bueno, los venezolanos, ¿cuál es la perspectiva de un venezolano sobre las elecciones de Estados Unidos? Bueno, pareciera que Trump ha favorecido una política de rescate de valores democráticos, no solo en Venezuela, en el hemisferio. Biden, cuando fue vicepresidente, porque la gente tiene pasado, ¿no? Nosotros no podemos llegar y decir, aquí llegué yo que soy el niño Jesús. 8 años al lado de este señor, donde precisamente... De Obama. El acercamiento histórico que tuvo Estados Unidos con Cuba, por ejemplo, fue en el gobierno de Obama. Por supuesto, eso debilita cualquier posibilidad de cambio político en los países de América Latina. Quien desea un cambio en los países de América Latina tiene que apostar por aquel que influye en que esos cambios se den. Te estoy dando el escenario lógico. Vamos para allá. El escenario lógico donde tú, como elector, porque tú no eliges en los Estados Unidos, ¿verdad? Pero puedo mandar para el corte aquí. Bueno, mándalo. Bueno, no vamos para el corte. Vamos a ver, esta semana se la vamos a dedicar a Estampas, a la revista Estampas, que cumple 67 años. Y como nosotros tenemos mucha relación con esa revista, yo les contaba que María de Pavón, quien se nos fue por coronavirus, para la gente que dice que eso no existe, bueno, fue directora de esa revista y fue a trabajar en el Nacional conmigo, yo la tenía al lado y entonces ella siempre me contaba la experiencia, sobre todo porque el Nacional tenía una revista muy parecida a Estampa, muy competitiva, que se llamaba Pandora, que terminó dirigiendo mi querida Yoconda Rojas. Bueno, vamos al corte, pero antes veamos este especial que le tenemos sobre la revista Estampas. El 8 de octubre del año 1953 se publicó el primer número de la revista Estampas, el suplemento ameno del periódico venezolano El Universal. A 67 años de su fundación, Estampas se posiciona como la revista dominical con mayor tradición en el país, al deleitar semana a semana a un gran número de lectores en cada hogar venezolano. Estampas es una revista femenina que tiene 67 años trayendo
contenido de muchísima calidad a la mujer venezolana. Yo diría que Estampas es un activo del país, es una revista que huele a café mañanero. A través de sus líneas y portadas, la revista Estampas ha sido espejo de los movimientos y cambios culturales de cada época, desde que publicaron su primera edición. Su foco es la mujer como temática. Brinda información de entretenimiento, gastronomía, belleza, salud y todo lo relacionado a hacer la vida de la mujer más fácil. Estampas es historia de Venezuela, pero sobre todo historia de la feminidad venezolana. Estampas es como un recreo, un oasis, un momento de esparcimiento. Una revista sin miedo de avanzar, con una constante capacidad de renovación, no solo en su imagen, sino también de los contenidos plasmados en sus páginas, reflejo de la perseverancia y valor de la mujer venezolana. Esa mujer líder de hogar, empoderada y emprendedora, que lucha por la superación personal y de su familia, positivas frente a situaciones adversas. Tras 6 décadas de trayectoria, Estampas continúa trabajando para brindar lo mejor en cada edición de manera constante y digna. Para varias generaciones de venezolanos, Estampas es ícono del periodismo nacional y en sus hogares seguirá siendo sinónimo de domingos en familia. Estampa es Venezuela, de alguna manera. Seguimos aquí con Gabriel Reyes hablando de la elección norteamericana. Fíjate, un amigo mío que estudia comunicaciones, porque tú dices unas cosas desde el punto de vista intuitivo. No, yo lo digo desde el punto de vista emocional. Lo he dicho, intuitivo. Mira, la emoción es la clave de las comunicaciones. Entonces, cuando el señor Trump le gana a la señora Hillary, las campañas americanas cuestan billones de billones de billones de billones de dólares. Entonces los demócratas comenzaron a investigar, bueno, ¿y cómo fue que nos ganó? No solo el hecho de los votos electorales en los estados donde los republicanos sacaron la mayoría, aun cuando perdieron el voto popular, y descubrieron que Trump, cada vez que hablaba de la gente, sobre todo de ese público blanco que veía a los mexicanos, a los negros, con resistencia, sobre todo a los mexicanos que le quitaban los trabajos. Y hay unos estudios que demuestran que la votación norteamericana es fácil de radiografiar en cuanto a que los demócratas son muy fuertes en los centros urbanos y los republicanos en los centros rurales. Pero el voto republicano históricamente se ha ido convirtiendo en un voto conservador. A pesar de que Trump no es un conservador propiamente dicho, porque él aparece como un hombre antiestatus, contra Clinton, contra los Bush, como una renovación de la política. Pero él ha obligado, y se ha obligado, hablándole a ese segmento que es el que le interesa, a ser muy como ellos, es decir, muy conservador. Y tú lo ves que el hombre defiende, cada vez que hay una matazón de estos señores locos que se meten en las escuelas, él dice no. Nosotros no vamos a permitir, porque la Constitución garantiza que la gente tenga el derecho a la defensa, no vamos a permitir nada de eso, que es un clásico pensamiento republicano. Pero lo cierto es que estudiaron a Trump, y entonces fueron preparando a Biden, lo fueron preparando para cuando vinieran los debates. ¿Te acuerdas Kennedy, Nixon? Que ese debate cambió, 5 millones de personas cambiaron su intención de voto por ese debate. Bueno, si los debates cambian a las personas, creo que el primer debate, que fue muy atropellado y muy accidentado, tal vez no favoreció a Trump, pero el segundo debate, el de los vicepresidentes, que fue de Pence contra Kamala Harris, yo creo que la argumentación de Pence fue un poco más Las encuestas dicen que ganó Pence. Sí, fue una argumentación más estructurada, porque te repito, no vamos a la persona, vamos a la argumentación. Ahora, este último debate, que fue un debate más sosegado, más estructurado, fue un debate donde tal vez se tocaron puntos que no favorecieron a Biden, porque dejaron ver, por ejemplo, la política migratoria, la política energética, o sea, la posición Biden anti-fracking, la posición
Biden con respecto a la puerta abierta para la migración. Por supuesto, eso arrastra simpatías de sectores de una minoría latina que pudieran ver que sus familiares se pudieran favorecer con un sueño que persiste en algunas ideas del famoso sueño americano, que ya no es tan fácil como antes, ¿no? Pero hoy en día existen unas variables técnicas reales, como por ejemplo el voto oculto, que es algo que tú no me has mencionado, porque sí, las encuestas están ahí, pero te repito, Kiko, las encuestas son una fotografía de un momento. Y la encuesta lo que mide es el grado de afiliación o simpatía de la persona con respecto a una fórmula en un momento dado. Gabriel, Ahora, eso se mira, materializa en solo voto. el 3% Pero es que de la votación actual está indecisa. Lo demás todo el mundo sabe por quién va a votar. Pero tú sabes muy bien que muchos pro Biden no votan. Por eso es que se invirtió tantos millones de dólares en esa campaña donde involucraron a los deportistas, cosa con la que yo no estoy de acuerdo, que vote. Claro, votar es un ejercicio democrático, pero ya cuando tú empiezas a meter a los deportistas en la política... No, y a los artistas, a todo el mundo. Y a todo el mundo, empiezas a desdibujar, digamos, la sociedad civil. Porque, si bien es cierto, la sociedad civil está inmersa en la política, es en la política con P grande, la de los asuntos públicos, no la política precisamente de las diferencias partidistas. Ahora, ¿qué sucede? Si el voto de los que dicen hoy que sí apoyan a Biden se concreta, que es lo que estadísticamente no se ha dado, yo te invito a que revises bibliografía de la abstención estructural, porque existen dos tipos de abstenciones. En Estados Unidos vota del 50 al 57% en los procesos electorales. Existen dos tipos de abstenciones, presidenciales. la estructural y la coyuntural. 94 millones de personas no votaron en la elección Clinton. La estructural Trump. es la que forma parte de la cultura política, la gente que no vota. Y la coyuntural es la que gente que pudiera o no votar en ese episodio no vota. Yo puedo entender que la abstención coyuntural puede disminuir por la motivación al voto que existe por esta campaña, ¿ok? Pero la estructural está allí y esa no se va a modificar por una campañita con franela de vote. En esta abstención hay mucha opinión recogida pro o en contra de Biden. Si bien es cierto que no puedo desconocer que la opinión pública apunta a una clara preferencia hacia Joseph Biden, tampoco puedo decir que esto ya está cantando una victoria o un ¿Tú resultado. sabes lo que son los grupos QAnon? Bueno, pero eso ya estamos hablando de extremismo. Okay. Esos ¿no? grupos, en Italia hicieron la semana pasada una protesta como de 2.000 personas sin tapabocas, porque ellos dicen que el virus no existe. Y el señor Trump, que fue parte fundamental de la conformación de esos grupos, él es la guía espiritual, el ídolo de masas de esos grupos conservadores. Bueno, todos los indicadores señalan que él iba directo a la reelección hasta que apareció el virus y él empezó a vacilar, solo no tomaron en cuenta, a mandar a la gente a tomar queroseno y cosas de esas. Y al final la pandemia es la que lo está. Pero ven acá, ¿Por qué le tiene tanta rabia a Trump? No, yo tengo rabia. Aquí. A mí no me gustan los conservadores atrasados. Fíjate, la izquierda y la derecha son dos No, eso ya no son existe. entelequias ideológicas. Pero hay posturas, fíjate, hay gente que los cambios no les gustan bruscos, sino más lentos. Con cariño. Sí, una cosa de a poquito. Y hay otros que son mucho más, tienen velocidades. Eso es normal en todas las posiciones. Ahora, el señor Trump es Pedro Picapiedra y de para atrás. Bueno, pero ese Pedro Picapiedra puso la economía en un punto importante. Pero ya no le sirve para nada. Bueno, porque ahora es cuando más sirve. ¿Tú te acuerdas de la polémica con el gobernador Cuomo? Que le decía, abra los Sí. negocios. El gobernador dijo, no voy a abrir nada hasta que la gente no esté tranquila. Y eso lo mató. Pero yo te voy a decir algo. Hoy en día estamos viendo que hoy es más necesario que nunca. Estaba leyendo un artículo interesante. Fíjate que China, de donde viene el virus, porque la gente se le olvida que el virus es chino, ¿no? China, de donde viene el virus, tiene un crecimiento en el PIB del 4.8%. Ese es el fondo del problema, en la el último polémica trimestre. China-Estados Unidos. En el último trimestre, China tuvo un crecimiento del PIB del 4.8%. Mientras el resto del mundo. En Estados Unidos hay una caída, pero claro, porque todavía, digamos, hay un rebrote en Europa y un rebrote en los Estados Unidos. China, mira, no solo no hay rebrote, sino que están viajando están haciendo turismo. ¿Tú te acuerdas la carta de Carter a Trump que le decía, mientras nosotros gastamos dinero en armas, cayéndonos a plomo con todo el mundo que es comunista, los chinos hacen trenes con imanes y se desarrollan y no gastan ni medio en armamento? Bueno, vamos a ir al corte, para Antes te voy a ver decir, cómo ¿quién se influye. trajo las tropas de afuera? La misma tropa que No, llevó Obama. Así es, ¿Quién yo se te las acuerdo trajo? que Trump más bien es avanzado, porque digo, no nos entonces no metemos es tan más en esa picapiedra. cosa. Vamos Eso es a la avanzado. pausa. No, pero es para
ya que él es calificador, bueno, vamos a ponerle su etiqueta también. Porque Trump es el inventor o el que promociona el etiquetismo, pues. Bueno, El ese America First es lo para inventó ellos. Trump. Mira, el colaboracionismo en Venezuela lo inventó Trump. Ya vamos a hablar de esto. Ya regresamos con este debate. ¿Cómo influye las elecciones de Estados Unidos en Venezuela? Cuando regresemos. Seguimos con Gabriel Reyes. Mira, Gabriel, ahí hay dos estrategias. Los republicanos que buscan el voto duro de la clase media, la clase trabajadora esa blanca, conservadora, y en los estados que producen votos electorales, y los demócratas que de minorías construyen mayoría. Ahora, ¿cómo influye eso en Venezuela? Pero antes voy a hacerte una apuesta superior a la tuya. Yo te invito a un par de café con leche, unas hamburguesas, lo que tú quieras, pero va a perder Trump. Yo te aposté un almuerzo que Trump gana Florida. Florida nada más. Florida. Pero no seas cobarde, vamos a apostar a par de café con leche Pero, y te a apuesto la elección. Y el par de café con leche. Ok. Más las dos. Ok. ¿Cómo influye ambas cosas en Venezuela? Si gana Trump o gana Biden. Porque se dice, lo ha dicho Leopoldo Martínez, que es miembro de dirección demócrata, que es venezolano, se ha dicho que vendría un proceso de negociación con la asamblea esta que va a ser electa ahorita. Y que se va a buscar una política distinta porque en la campaña electoral Biden ha dicho que lo que ha hecho Trump con Venezuela es un desastre como política. Y el propio Trump, que llevó a Guaidó cuando cumplió aniversario de su gobierno y lo exaltó, después dijo que era un rookie y cuando hizo su informe en la Convención Republicana sobre sus triunfos internacionales no mencionó Venezuela. ¿Cómo va a influir eso? Bueno, yo creo que más allá de la posición, y te repito, la política de un país, sobre todo de un país como Estados Unidos, no se puede dirimir entre lo que es una persona u otra, porque precisamente son políticas de Estado y no de gobierno, y me refiero a los Estados Unidos, es una política de Estado dentro de los Estados Unidos, preservar la democracia en el hemisferio. Entonces, esa política de Estado debe ser un punto resaltante y prioritario independientemente si está Biden o está Trump. El cómo lo logras tal vez sea el enfoque personal, pero la restitución de las libertades individuales y colectivas en los países del hemisferio es una prioridad de ambos. Cuando tú me dices, bueno, pero es que Biden critica la política de Trump en Venezuela, bueno, la historia ha criticado lo que Obama hizo los 8 años aquí. Digamos, son puntos de vista. Son puntos de vista donde podemos pasar 4 programas discutiendo si el enfoque Obama fue más correcto con Venezuela que el enfoque Trump. Lo que sí creo es que si lograse triunfar Biden no solamente debe buscar negociar con la asamblea que quede electa ahora, sino que Biden tiene que entender que hay una clase política que se opone al gobierno y que de alguna forma esa clase política tiene una representación y tiene una parte importante de la población que la apoya. No toda la negociación se da con un cuerpo electo, sobre todo en las circunstancias que estamos viviendo. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que entender que la política tiene que ser mucho más amplia que unos actores limitados. Porque yo puedo entender lo que el señor Martínez Nucete dice, a quien yo conozco, pero, y entiendo su pensamiento, pero la realidad es que todos los factores y los actores que hacen vida política en este país deben ser tomados en cuenta a la hora de cualquier tipo de aspecto que involucre un cambio o en la estrategia o un cambio en el país mismo. Nosotros no podemos caer en la tentación de hacer cambios de 180 grados sin importar lo bueno que dejó esto o lo malo que dejó el otro, sencillamente porque llegó el cambio. El cambio, como tú me decías hace rato, el verdadero cambio es gradual, ¿verdad? Entonces, ese cambio hay que buscarlo. Tú no puedes darle la espalda a una Venezuela de oposición que tiene 5 oposiciones, 6 oposiciones. Lamentablemente, la unidad ha sido una etiqueta de mera retórica, de mercadeo político. No existe unidad en la oposición porque nunca se ha construido la unicidad de criterio de tener ese proyecto de país alternativo único que permita que todo el mundo se amalgame alrededor de esa causa nacional. Eso no ha existido. Han prevalecido las agendas particulares y entonces hoy tenemos esta colcha de retazos donde todo el mundo se autollama oposición, unos más cercanos al oficialismo que otros, pero que al final todos se llaman oposición y no hay
tal oposición. Oposición es un concepto que supone un proyecto de país alternativo único. No puede ser que en un país como el nuestro, donde exista supuestamente una polaridad política, existan varias oposiciones que entre ellas se muerden. Ahora, la división, la segmentación de la oposición no tiene que ver con la derrota. 21 años bajo una misma fórmula, Maduro vete ya, Chávez vete ya, y eso no ha funcionado. Y al final la gente cogió cada uno por su lado porque empiezas a culparte. Por ahí no es. Lo que pasa es que el enfoque no es solamente la negación del que esté gobernando, el Chávez vete ya, Maduro vete ya, sino la construcción de la posibilidad de un país alternativo que sea potable a los venezolanos. O sea, el tema no puede limitarse a que el que esté se vaya, sino que el que vota, el que elige, sepa que hay una Venezuela posible que contempla la solución de sus problemas. Y ese es el gran tema. El gran tema, Kiko, y tú lo sabes, es que la agenda pública se ha divorciado de la agenda política. Y la clase política habla de un lenguaje que a la gente no le interesa. Porque la gente tiene sus propios problemas. Que son muy urgentes. Y que cada día son mayores. Así es. Y que son urgentes, como tú bien dices. Entonces la clase política nos quiere llevar a que sea unas elecciones, que sea el partido, que sea... Eso no le interesa ni a Pedro, ni a Juan, ni a María, ni a Carmen. Lo que le interesa es que no hay agua, que no hay salario, que se va a producir o no voto castigo en esta elección del 6 de diciembre. Porque he empezado a ver en las redes candidatos con mucha gente al lado y tendencia en los sectores populares, también lo dicen las encuestas, a votar, no así en las clases medias. Vamos a hablar de eso cuando regresemos. No, ahora sí, ahora vamos con la segunda parte del video sobre estampas. Queremos resaltar todo el esfuerzo que ha hecho el equipo de la revista Estampas por mantener el mejor contenido en su formato digital. Y este mes de aniversario hay grandes sorpresas. Estampa es una revista multiplataforma. ¿Qué quiere esto decir? Que ahora tenemos una Estampas que se ve en una versión digital, tenemos una estampa que se ve en una versión lectura, en una plataforma que se llama misrevistas.com, tenemos estampas que tienen sus canales digitales, en redes sociales, y tenemos las estampas de siempre en su formato impreso. Comercialmente, estampas del impreso al digital lo hacemos prácticamente espejo. Nosotros le ofrecemos al cliente, desde el punto de vista de mercadeo, el que manda es el cliente. Al cliente nosotros le decimos, ¿qué quieres? Nosotros te ofrecemos todos, y todo a un mismo precio, y todo inclusive le ofrecemos para que esté con Globovisión, que es hermano nuestro. Mira, quiere estar en Globovisión y en estampas y en todo, para que el cliente sienta que le va a llegar a más gente. Próximamente va a venir nuevamente al mercado la versión impresa. Vamos a tener la edición circulando en la Gran Caracas. Ella viene para una cantidad de ejemplares significativa. Entonces, lo que son las plataformas digitales de la revista acompañan a la versión impresa. ¿Esto qué quiere decir? Que lo que tú vas a ver en la versión impresa lo vas a ver quizás ampliado en las versiones digitales. Bien, qué bonito hacer esto juntos. Qué bonito decirle a la mujer venezolana y a los clientes que quieren llegar a la mujer venezolana, mira, aquí estamos. Estamos aquí un paso al frente, luchando por Venezuela, por cada vez un país mejor. Desde Globovisión aplaudimos el compromiso de la revista Estampas por ofrecer el mejor contenido a todas sus lectoras. Aquí estamos con el doctor Reyes discutiendo los asuntos de la política internacional, pero aterrizando en Venezuela. Fíjate, Maduro puede encontrar una solución negociada con los demócratas. Eso es una posibilidad. Si gana Biden, ¿cómo queda la oposición radical, el G4?
Bueno, yo no conozco esa oposición radical a la que tú haces referencia. Bueno, la que quiere salidas de fuerza. Porque hay una parte de la oposición que tú no mencionas que pudiera ser... Es que yo no creo que esa oposición quiere salida de fuerza, porque es que realmente el costo social de una salida de fuerza es muy elevado. O sea, aquí hay un juego discursivo que muchas veces es mal interpretado y muchas veces inclusive es replicado. Yo creo que ningún venezolano desea, primero, una salida ajena a nuestra propia injerencia. El venezolano desea que nuestros problemas los solucionemos nosotros. Y esos llamados a la intervención americana y a los marines. Bueno, yo no he escuchado un llamado a los marines todavía, así como tú lo estás planteando. Creo que no has visto las redes y las comunicaciones de esos factores, ¿no? Ahora, lo que yo sí te puedo decir es que nosotros necesitamos... Aquí se habló del TIAR y hasta de intervención de la ONU. Pero el TIAR es una cosa diferente porque el TIAR es un tratado que existe, que está suscrito para apoyar crímenes la lucha contra los crímenes de lesa humanidad. Pero aquí se señalaba como la posibilidad de armar un ejército intercontinental. No, aquí. Yo entendí la invocación del TIAR como un tema más enfocado hacia las sanciones administrativas que a la conformación de un ejército. No me vas a negar que aquí hay un discurso de salidas de fuerza. Sí hay sectores que piensan eso, pero eso no es... ¿El cese de usurpación qué es? Pero no es la mayoría como tú lo estás planteando, ni esa etiqueta cuando tú le pones la etiqueta del G4. Porque la etiqueta, para mí, es una etiqueta muy desdibujada, sobre todo hoy en día, que esos partidos hasta perdieron la propiedad de su tarjeta electoral. O sea, ya lo que queda es, digamos, una dilución de lo que en algún momento... Sí, una segmentación muy fuerte. Claro, porque, o sea, fíjate cómo se hace política cuando tú también te apropias de las tarjetas de la oposición. Realmente estás haciendo política. No, y las del propio gobierno, sea, acuérdate que... Bueno, claro, porque es que esto se extendió. También. Yo tengo miedo al PSB. ¿Por qué? No a Tupamaro, porque el discurso de Cabeza Mango me parece democrático, pero, ¿cómo se llama? Uzcategui. Porque Uzcategui, hubo un debate allá en Lara, que fue determinante en las elecciones, hace muchos años, cuando Falcón se separó del chavismo, en que él dijo que era más comunista que el Chávez. Y el PSB dice que Maduro es reformista, socialdemócrata y que está entregando el país a las potencias extranjeras. Si el Partido Comunista tiene 25 años al lado, desde que Hugo Chávez, el difunto Hugo Chávez, se le ocurrió ser candidato, el PSB está al lado. Y hoy día están diametralmente opuestos. Cuando yo te digo invita a alguien del PSB es para que alguien te diga si ese ejercicio de pluralismo ideológico en la misma acera del otro lado funcionó. Ahora, ese llamado de estos partidos disidentes de Maduro, de la política oficial, va a influir en las elecciones, va a aparecer, eso se va a expresar en votos y en diputados, va a aparecer un oficialismo o unas fuerzas de izquierda socialista, porque no toda la izquierda es socialista, que van a tener un papel preponderante en lo que viene. Tal vez no todas las izquierdas sean comunistas, pero todas las izquierdas son socialistas. No es verdad. Dime una izquierda que no sea socialista. Acción Democrática es socialista. Ya, la socialdemocracia está fundamentada gran parte pero no es en la doctrina socialista. Cuando Betancur esto se pone bueno. Leyó a Aya de la Torre y descubrió, porque había que salir a caminar a Venezuela para darse cuenta que aquí no había burguesía y que la clase trabajadora no era el impulsor del cambio porque ni trabajadores había, y habló y montó esa estructura de pluriclasismo que es AD, que es un partido de izquierda, pero dentro de la izquierda hay maticitos, colorcitos de todo tipo de cosas. Kiko Bautista, antes de Acción Democrática estaba el ARB y el PDN. Y si tú estudias eso, te vas a dar cuenta que Betancur se movió. Betancur se fue con Gustavo Machado, precisamente el padre del Partido Costa Comunista. Rica era comunista, pero convencido no del comunismo. También recuérdate que en el 28 había 11 años antes, había sido la Revolución Rusa. Entonces, claro, era un cambio en el paradigma del mundo, que era lo que estaba de moda, precisamente. Pero después vino la Revolución Cubana y aquí en Venezuela Betancur se enfrentó al Partido Comunista del Mir y lo derrotó militarmente y políticamente. Pero no puede decir que la socialdemocracia tiene un elemento de izquierda. Está la Internacional Socialista. Claro. Tiene desde partidos conservadores a partidos muy liberales. Pero la socialdemocracia tiene parte del socialismo por una vía diferente. Pero es socialismo, Kiko. Pero tú utilizas el término socialista.
en la simpleza. De No, que todo les lo contrario. El socialismo es muy rico en no, en los suecos son derivaciones. socialistas. El nacionalsocialismo de Hitler. O sea, El socialismo es muy rico Claro. en No, el en socialismo derivaciones. sirve para pegárselo como etiqueta lo que tú quieras. Pero sigue siendo izquierda. Sí. Pinochet puede haber sido socialista. Como No. Sí, Hitler era socialista. Metiéndonos en Chile. Vamos para Chile. En Chile. Mira, en Chile. Ya yo veo por dónde vienes tú, fíjate. Días antes del proceso del referéndum, de la votación, quemaron una iglesia en medio. Eso es un salvajismo. Unos grupos radicales. Un salvajismo. Pero eso comenzó en octubre del año pasado, que hubo una reacción muy fuerte de la sociedad civil, según lo define el propio Piñera, que en la intervención que hizo el día lunes, explicando los resultados del referéndum, alabó que el pueblo chileno saliera de la constitución atrasada y buscara mejores condiciones para igualar sus relaciones sociales. La nueva constitución no va a garantizar empleo, la nueva constitución no va a garantizar mejores sueldos. Pero un punto de base de entendimiento de la sociedad. Pero es que ven acá. Las constituciones no son importantes. Es que no dan comida, pero le permiten a la sociedad entenderse y llegar a Te voy a hacer la pregunta yo a ti. La constitución vigente en Venezuela, ¿tú consideras que define el Estado? Esa Piénsala, constitución, piensa tú la se respuesta. Mira, la constitución aprobada por Chávez, tú se la aplicas a Maduro. Sí, pero... ¿Y qué pasa? Pero es que yo creo que a la prueba está lo que vemos. ¿Tú crees que aquí se aplica completa? No, es que las constituciones generalmente no se cumplen. Pero es que los estados Pero hay que cumplirlas. Los estados son contractualistas precisamente porque deben acatar la Carta Magna. Ese contrato social que regula el comportamiento de los ciudadanos en el marco de un ordenamiento aceptado por las partes. Fíjate que los Estados Unidos, su desarrollo tiene que ver con que tiene una sola constitución. Bueno, pero es que precisamente nosotros tenemos que entender que si en Chile cambia la constitución buscando nuevas oportunidades sociales y se logra la participación de los sectores de la sociedad civil, uno de los grandes problemas de Chile eterno ha sido el problema de la no gratuidad de la enseñanza. Que es la base de toda la protesta. Tal vez se busque, pero el enfoque de la constitución actual fue garantizar los medios de producción para que un padre promedio pueda enviar a su hijo una educación privada. Al final... la constitución de Pinochet era todo pagado. Pero es que, fíjate, esa es otra cosa que... El Estado no tenía pero servicio. esa es otra cosa que otra etiqueta. Esa no es la constitución de Pinochet. Búscala para que tú veas. La constitución vigente no es de Pinochet. Y te vas a dar cuenta. Y en el próximo programa lo vas a mencionar. No es de ¿En Pinochet. qué año se aprobó? No vale. Esa constitución fue, o cuando Patricio Aylwin, búscala para que tú veas. Esa constitución no es de Pinochet. Esa es la etiqueta. Creo que está confundiendo la reforma con la constitución. Busca la constitución que se quiere cambiar. Búscate en qué año se aprobó y los fundamentos de la vamos constitución. a buscar y vamos a seguir. Ahora, lo que yo sí Pero vamos a ir para el corte antes que tú sigas diciendo que la constitución... Una constitución por sí sola no garantiza los cambios en la sociedad. Vamos a hablar de eso. Seguimos con Gabriel Reyes aquí discutiendo. Fíjate, ¿tú te acuerdas que Salas Romer decía cuando Chávez promovía la constituyente, con la constituyente no se va al mercado? Es verdad, pero la legalidad, que al final es cómo se entiende la sociedad y se relaciona en ella misma, con el Estado y con todo lo demás, pues es fundamental para un país. Esa es la estructura del país. El artículo 2 de la Constitución venezolana vigente, dice que el Estado es plural. ¿Tú crees que Venezuela es un Estado plural? Bueno, es que si tú le aplicas la Constitución vigente a Maduro, todas esas detenciones, la violación de derechos civiles, muchas de las cosas que ocurren en Venezuela no ocurrirían. Entonces, ¿tú crees que una nueva Constitución en Chile... Ayuda bastante. Claro, pero necesita una voluntad de la sociedad civil. Es un acuerdo social del que hay. Claro, pero tienes que estructurar la posibilidad. Puede ser que en el marco de la nueva Constitución nazca una nueva Chile precisamente enfocada en el progreso no una de nueva, toda sino que su avanza clase. la democracia. Bueno, claro. Fíjate en Bolivia, me gustaría escuchar tu análisis. Lo que ocurrió en Bolivia tiene muchas lecturas. Muchas. Sí. Sobre todo lo que está ocurriendo ahorita con toda esta cosa militar, estos ruidos militares que están ocurriendo. Pero el resultado le da 55% a Arce, mucho más de lo que sacó Evo. Pero ve acá, si la mayoría de los bolivianos estuvo con el MAS, ¿por qué en este momento está ocurriendo lo que está ocurriendo? Bueno, porque Bolivia tiene una historia de... Claro, estábamos hablando antes de insurrección militar. Entre los negros, la época de Hugo Banzer, todo lo que sucedió, pero yo te voy a decir algo.
Me parece que fue una gran torpeza haber declarado públicamente tan rápidamente, después de los resultados, el regreso de Evo y todo lo demás. Porque fue un juez que le quitó las penas. Claro, claro, porque eso despierta, digamos, una chispa dentro Claro, de Evo una... debería quedarse donde está y dejar darse tranquilo mientras se estabiliza. Fue un gran error. Pero Evo es un vanidoso, acuérdate que quería reelegirse por siempre. Bueno, yo creo que esa historia no está escrita todavía. Pero es importante lo que ocurrió porque el voto, la democracia, al final fue sometida a prueba. Mira, yo quiero volver a Venezuela antes que nos vayamos, porque tú has mencionado en el público, entre quienes nos ven y cuando no nos ven, que tú piensas que el 6 de diciembre va a haber una votación histórica. No, histórica. Me dijiste que iba a votar muchísima gente. No, va a votar cercano al 50%. Bueno, okay. Eso es lo que te estoy pero diciendo. eso es histórico. ¿Te parece? Claro, porque yo te quiero recordar algo. Los procesos electorales parlamentarios tienen una votación entre el 25 y el 30% históricamente. En el 2015 votó el 75% de la gente. Ya va. Ahí se tomó como un plebiscito y como la oportunidad de que la oposición hiciera lo que hizo. Un gran éxito de la Ok. oposición. Hoy día las circunstancias son totalmente No, distintas. pero si gana Biden, si gana Biden, la gente vota el 6 va a de salir a votar diciembre. porque la opción de fuerza se debilita y casi que desaparece. O sea, tú me estás diciendo, si Biden gana, el 6 de diciembre votan muchos Va a subir la venezolanos. votación. Pero es que ven acá, ahorita según las encuestas, el promedio de votación está cercano a los 40. Yo no lo creo. Sí, bueno. Yo no lo creo. Datincor, Data Análisis, vela ¿Y todas. por qué yo no lo creo? Porque, y te repito, la intención de voto que tú reflejas en un estudio de opinión pública dice, ¿usted va a votar? Sí. Entre otras cosas, porque tú no sabes quién te está preguntando si vas a votar. Tú no sabes qué beneficio puedes perder tú si dices, no, yo no voy a votar. Entonces tú vas a votar, sí, yo no me meto en rollo. Es que yo creo Sí, que, ven sí, acá, yo sí Gabriel, voy a votar. la oposición no va a votar, un grueso sector de ellos, sobre todo la clase media, que es un componente clave, que ha sido la que ha luchado. Pero hay sectores Pero populares los que no sectores van a populares votar van a votar, tampoco. sobre todo Pero te voy a van a votar explicar contra el por qué, gobierno. Kiko, te voy a explicar por qué. Porque ya el voto como herramienta de venganza contra el gobierno, como tú lo dices, perdió efecto. Mira, en el 2015, tú lo acabas de decir, salió un poco gente. ¿Tú crees que la oposición gana todos esos curules? Eso fue un voto castigo, eso fue un mensaje claro, lapidario. ¿Y quién se equivocó? ¿La gente pero o los ¿qué que cambió? dirigieron la Asamblea Pero Nacional? ¿qué cambió, Francisco? Pero ¿quién se equivocó? ¿La gente cuando fue a ¿Pero qué votar? cambió? Pero pregúntate. Entonces, las políticas. hoy la gente dice... No hubo unas políticas equivocadas en cuanto a que pretendieron, en vez de consolidar el cambio, la mayoría, poner a la ¿Tú Asamblea crees cercana que el a la gente? elector de hoy, después de la experiencia del 2015, va a salir a votar? Pero aquí tenemos 50 años votando. Claro, pero aquí se sabe perdió. lo que es el voto. Sí, pero el cada- que ha perdido el camino del voto son los radicales. Cada vez se perdió más el voto como herramienta de cambio político, el voto como herramienta de cambio social. Pero ¿cómo Si no tú lo vas a quieres- perder si la oposición dice Quien permanentemente que no hay que votar? Quien quiera que la gente... Pero entonces, lo que me estás diciendo tú con tu mensaje es que entonces la mayoría del país es de oposición Claro que sí, totalmente. es 80% de la Entonces, oposición. ¿de dónde vas Pero a- hay un pedazo que pero no quiere de, votar. ¿de dónde vas a sacar tú el 40% si el 80% Pero no las va encuestas a dicen que votar? en los sectores Te populares repito, eso es lo que hay dicen las encuestas. Hay Las encuestas tendencia no- a votar. Las encuestas no son predictivas, recuérdate. Es una fotografía del momento. Del momento. En ese momento. Bueno, por esa eso te gente estoy dijo diciendo, si eso. gana Biden, No es- la cosa cambia. La encuesta no es una gaceta hípica, luce con chance, no. O sea, aquí hay que centrarse en que mientras que el discurso político se aleje de la agenda pública, la gente va a votar menos, va a participar menos, se va a debilitar más el capital social del venezolano y al político de oficio le va a costar más llegarle a la gente. ¿Tú crees que Porque la gente necesita la gente- la Acá. solución de sus problemas. Pero ¿cuál es la solución de su problema? Decir que viene una fractura militar, una gente a salvano, cuando tenemos 21 años y no ha pasado nada de pero, eso. Kiko, te lo dije hace dos negros. La solución de este país es que tú le hables a esa gente que tú quieres que tú te la quieres ganar con la solución de sus problemas. Ajá. La solución de su problema no es un casco de un marín ni es un F-22, no. La solución de su problema es Ahí que estamos de acuerdo. si no hay agua, hay que invertir en acueductos. Si no hay Del luz, reclamo de la hay que gente. rescatar. Pero es que nosotros tenemos que trabajar sobre lo que en este momento mortifica al venezolano. Estoy de acuerdo y el totalmente. político tiene que dejar su agenda particular de hacerse poderoso por empoderar al que al final va a hacer que él Total, sea ahí estamos de poderoso. acuerdo. Y eso es lo que se ha Creo que perdido no. en este país, Kiko. Esto es lo que se ha perdido. Pero claro, ¿cómo Se ha no se va a perdido. perder
si al final tanta derrota no solo desarticula a la oposición, a las propuestas de cambio, porque no hay entendimiento de la necesidad de comprender la diversidad, sino que además le quita fuerza a quienes quieren cambio, porque al final el gobierno no tiene contendores en el término en donde se bate el cobre, que son en las La elecciones. única manera, Kiko, de que nosotros salgamos adelante es que regeneremos un tejido social que está desgarrado. Y eso solamente lo puedes lograr rescatando un principio: ciudadanía. Tenemos que rescatar la ciudadanía. ¿Y qué es ser ciudadano? El ejercicio libre de los ¿Tú viste lo y que dijo? pleno de Ok. los derechos ¿Qué dijo Ledesma? individuales y colectivos. ¿Qué dijo Ledesma? No pierdas Fíjate, esta con frase. la protesta no de los pierdas maestros. esta frase. Rescata la ciudadanía. ¿Qué dijo Ledesma frente a las protestas de los maestros? ¿Por qué están peleando por aumento? Tienen que protestar porque salga Maduro, que esa es la solución. Cuando tú hablas de ciudadanía, es de protestar, de defender derechos, de vivir mejor, de hacer del cambio un hecho de todos los días. El progreso y la calidad de vida son indispensables claro. para que este país recubra la confianza. Y al final, Kiko, tenemos que tener un país de emprendedores. Estoy de acuerdo. No un país de perseguidores de bolsa clara. Tenemos que tener un país de emprendedores, de personas que sueñen con un país Hay que donde confiar en la cabemos gente. todos. Hay que confiar en la gente. Bueno, pero para esa confianza se gana, Kiko, tú lo sabes. Bueno, gracias, Gabriel. Estuvo bueno el programa Debate. Gracias. Hace falta debate. A las 5 y a las 10, Kikosis por Globovisión.